Vamos a tener el testimonio de nuestra hermana Que Adelaida. el Señor los continúe bendiciendo. Estamos ya cerca de la Semana Santa, o estamos en la Semana Santa. Lo que yo quiero decirles es que yo estoy tan agradecida de la salvación, que eso es el regalo más extraordinario que un ser humano puede recibir, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él pagó la deuda que yo tenía y que teníamos toda la humanidad en la cruz. Eso es algo tan y tan extraordinario. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Precioso testimonio. Como siempre nos tiene acostumbrado la hermana Adelaida. Y esto es un testimonio de fe. Y el tema de esta lección va a ser la fe. Este es un tema que es profundo. Entonces yo he tratado de darle una dimensión en términos de cómo actualmente la ciencia se está acercando a algo que yo visualizaba hace 50 años atrás que en algún momento iba a suceder. Y es que según va progresando el conocimiento científico, lo que hace es descubrir a Dios, toparse cara a cara con Dios. Y es maravilloso como nosotros a lo largo de nuestra vida hemos podido tener la experiencia de ver eso. Porque ustedes saben que aquí sobre esta tierra estamos por un tiempo. Y se nos acaba el tiempo. Tenemos muchas experiencias, aprendemos muchas cosas y hay muchas cosas que quisiéramos ver y que se dieran en nuestras vidas. Y quizás muchas cosas que quisiéramos aprender. Pero también a veces se nos acaba la vida y no logramos todas esas aspiraciones de nuestro corazón y de nuestra mente. Pero una de las cosas gloriosas que yo he podido ver a lo largo de mi vida es cómo es que una cosa que yo pensaba de niño, que la gente se mataba escribiendo libros de la ciencia contra Dios y Dios contra la ciencia, a mí eso siempre me estuvo absurdo. Yo nunca he visto nada en la ciencia que esté en contra de Dios. Y le digo más, la ciencia es de Dios. El ser humano lo que hace es descubrir cómo es que Dios ha hecho las cosas. Así que yo nunca entendí esa cosa de tratar de poner la religión y la ciencia como campos contrapuestos. En realidad me parecía absurdo. Pues fíjense, ahora que nosotros vamos a hablar en el día de hoy sobre el tema de la fe, yo lo quiero primero abordar a ustedes este tema desde el punto de vista filosófico y científico. Y no piensen que nosotros tenemos fe por este análisis que yo les voy a dar, sino que si yo se los traigo a manera de ejemplo de cómo es que la ciencia, según va progresando, se acerca más a mostrarnos que lo que nosotros queremos, que la experiencia de fe que vivimos, es una experiencia real, que no es un asunto de una idea, de una filosofía. Así que si nosotros tuviéramos un seminario de estos bien elevado, pues estaríamos hablando de lo que se conoce como la definición ontológica de la fe. ¿Qué quiere decir ontológica? Onto viene de una palabra griega que significa la naturaleza del ser, la naturaleza de las cosas en última instancia. Entonces, logo, que significa estudio. Entonces, lo que aquí el apóstol Pablo está expresando a los hebreos, que era el grupo de hermanos que estaba en Jerusalén, que tienen una confusión con relación a lo que era el mensaje de Cristo, él lo que le está diciendo, lo que le está explicando, es cuál es la esencia, la naturaleza de nuestra fe. Porque se han escrito libros, y quizás hasta enciclopedia teológica, hablando sobre la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es la fe? Fíjense, la fe es un asentamiento intelectual
a las palabras de Jesucristo, a la revelación de Jesucristo. Porque la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que es absolutamente necesario que para uno tener fe haya tenido la exposición al mensaje que vino del cielo, del Evangelio. Y eso pues implica un asentimiento de naturaleza cognitiva. Nuestro cerebro entiende eso. Ahora, ¿la fe es eso nada más? Pues ciertamente no lo es. Porque si fuera un asentimiento cognitivo, intelectual y racional, los 3 ejemplos que se nos expone aquí de fe no hubieran existido. Porque, por ejemplo, cuando Noé le anuncia al pueblo un mensaje de arrepentimiento y lo que les dice es que va a venir un diluvio, que va a caer agua del cielo y todos van a perecer en medio de una gran inundación, pues sucede que en esa época no había lluvia descendiendo del cielo. Por lo tanto, racionalmente, él no podía tener esa convicción. O sea, que él estaba creyendo una cosa y la estaba creyendo de una manera certera y segura al punto tal que él hizo un arca, la construyó y conminó a la gente a que se refugiara. Sin embargo, él no tenía ningún fundamento racional. Entonces, ¿de dónde vino esa certeza de que habla aquí el apóstol? ¿De dónde vino esa certeza? Hay algo más en el fenómeno de la fe que no es meramente la comprensión intelectiva. El otro ejemplo que se nos da aquí es el de Abel. Abel trajo ante Dios una ofrenda, porque en esa época, como en la época de hoy en día, nosotros traemos unas ofrendas a Dios. Parte de nuestra ofrenda, como dice el apóstol Pablo, es nuestro racional culto. O sea, cuando nosotros venimos a la iglesia y adoramos a Dios, eso es una ofrenda a Dios. Pero también hay una forma de expresar ese agradecimiento, ese reconocimiento y esa adoración a través de traer algo de valor. Pues en esa época la gente traía cosas y las ofrendaba como parte de la adoración, como nosotros aquí, cuando ofrecemos nuestras ofrendas, eso es parte de la adoración que nosotros estamos rindiendo a Dios. Entonces, Abel le trajo lo mejor que él había tenido de su cosecha, porque en aquella época lo que había era pues agricultura y ganadería, y lo mejor que había tenido de sus trabajos como ganadero. No le trajo lo peor, no le trajo el becerrito que estaba enfermo, no le trajo la lechuga que estaba amortiguada, le trajo lo mejor. Pero lo importante no es las condiciones en que estaba lo que él le trajo a Dios, sino lo que había en su corazón cuando él tomó la decisión de traer esas cosas al altar. Y Dios no miró esas ofrendas, miró el corazón de Abel. Por lo tanto, le agradó más el corazón de Abel que el corazón de Caín, que posiblemente también había traído algunas buenas ofrendas, pero Dios siempre va a mirar el corazón. Por lo tanto, esa fe que tuvo Abel, que le inspiró ese proceder, no estaba basado en un agradecimiento humano a Dios de que me dio tales bendiciones, no estaba basado en que él entendía que esto debe ser así, no, estaba basado en que en su corazón él tenía una experiencia del conocimiento de Dios que va más allá de lo que nuestra mente es capaz de otorgarnos y de hacernos ver. El otro ejemplo que le da ahí es el ejemplo de Enoc. Enoc fue bisabuelo de Noé y trajo un mensaje a la generación de esa época, que estamos hablando de generaciones antediluvianas, estamos hablando de unos 2000 años atrás, mucho antes que existiera el pueblo de Israel. Y Enoc dice que él anduvo en los caminos de Dios. Y dice allá en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, habla de cómo ese hombre
en su época habló a los impíos y les expuso que el resultado de su vida impía y de no aceptar la revelación de Dios, porque la revelación de Dios siempre ha estado presente en el mundo, pero por lo tanto no hay excusa de ningún tipo, ni ahora ni después, ni antes, ni aún las generaciones que existieron antes de Abraham, de la que estamos hablando. Pues Enoc trajo estas profecías, porque el mensaje que trajo él fue de su naturaleza profética. Y se reconoce también acá en el Nuevo Testamento. Sobre Enoc no hay mucha información. Hay un libro de Enoc por ahí. No le hagan caso porque ese no es un libro que esté aceptado en el canon. Y porque no tiene enseñanza que esté en consonancia con el resto de las enseñanzas de la Biblia. Pero en algún momento de su vida usted se va a encontrar con alguien que le va a decir, mira, vamos a estudiar el libro de Enoc, porque eso tiene una serie de cosas maravillosas. No le hagan caso a eso. Pero Enoc fue un ejemplo de fe porque Enoc no sabía exactamente qué Dios iba a hacer con ese mensaje que le dio. Entonces uno dice, ¿de dónde viene esa convicción profunda? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es la naturaleza de ese conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza de esa convicción? La naturaleza última. Estamos haciendo una pregunta que es, según el término, ontológica, porque estamos averiguando acerca de la naturaleza de la fe. ¿Se han hecho esa pregunta a ustedes alguna vez? De donde, hermana Ilia, cuando usted tiene un problema en su vida y usted tiene la certeza de que Dios la va a ayudar, usted la tiene, lo ha leído en la Biblia, pero bien profundo en su corazón, usted tiene esa certeza, esa seguridad. Hermana Adelaida, cuando usted confronta una situación difícil, cuando usted estaba en aquel avión, que por poco coge fuego, ¿verdad? Fue la situación. ¿Qué usted pensó? ¿Qué usted nos dijo aquí? ¿Qué vino a su corazón? La certeza de que Dios estaba ahí y que se iba a hacer la voluntad de Dios y que Dios la iba a liberar. ¿De dónde vino esa certeza, hermana? Usted estaba viendo un avión que podía coger fuego. Estoy seguro que tuvo temor, pero a la vez que tuvo temor como humana, porque su mente, el temor es algo aprendido, el temor, la reacción de temor va a ser natural. Por esa reacción de fe, ¿dónde se aprendió? En la palabra para empezar. Pero entonces, hablando ontológicamente de la fe, yo les quiero traer a ustedes al punto de que hay algo más que la enseñanza a la cual nosotros asentimos y que tenemos que hacerla. Hay una comunión, hay un contacto de nuestro espíritu con nuestro Padre Celestial, que es lo que nos permite tener esa fe. Entonces, uno puede preguntarse, ¿y cuál es el mecanismo de eso? Pues no lo sabemos, hermano. ¿Cómo usted se contacta con Dios? ¿Cómo usted a veces puede tener en su corazón la seguridad de que Dios está a su lado, que lo va a ayudar, que no hay más nada que buscar? Ustedes han tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia. ¿Cuál es el mecanismo? Pues no se sabe, ni pretendemos explicarlo. Ahora, yo les quiero traer a ustedes a un punto que tiene que ver con la ciencia, y es con la física cuántica. La física en general tiene dos grandes etapas. Es la física tradicional, que es la que crea y establece los fundamentos Sir Isaac Newton, donde las cosas se explican a base de unas leyes que las estableció, y todo lo que existe en el mundo natural, desde un cuerpo que se cae aquí hasta los planetas orbitando alrededor del Sol y la Tierra moviéndose, se explica por esas leyes que se expresan matemáticamente. Y esas leyes aplican hasta cierto nivel. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel de la molécula. Ustedes saben que la materia se va
está siendo constituida por diferentes elementos y cada vez esos elementos son más sencillos y llegamos a las moléculas que son varios átomos y esos átomos están compuestos, esas moléculas que están compuestas por átomos, esos átomos están compuestos por unas otras partículas, hay como 14 partículas de estas. Pero si yo quería que me hubiera gustado que Pedrito estuviera, porque él estudió todas esas cosas en física y en química, que no son como átomos, son los componentes de los átomos. Pero ¿qué pasa con esas partículas? Que no se rigen por las reglas y las leyes de la física regular, normal, tradicional. Obedece a otras reglas, Esas reglas de la física no se pueden aplicar a ese nivel. Por ejemplo, hay un famoso experimento que es el experimento de la rejilla, que se hace atravesar una luz por unos boquetes y esa luz se proyecta en una pantalla como dos líneas correspondientes a los dos boquetes por los cuales se ha dejado atravesar esa luz. Pero ¿qué sucede cuando se hace ese experimento? Que cuando el experimentador mira lo que está pasando, el estado cuántico del fotón, que es una de esas partículas subatómicas de las cuales yo estoy hablando, que no están sujetas a las leyes de Newton, deja de comportarse como una partícula y se comporta como una onda. O sea, cambia su estado cuántico y lo único que ha podido detectarse, que ha estado ahí para que eso suceda, es la atención del ser humano. El tú poder poner atención a eso, es que hay un ser humano que le preste atención. ¿Los físicos cuánticos pueden explicar esto? No. Por eso es un hecho comprobado una y otra vez. Como es un hecho también comprobado en la física cuántica, que cuando dos partículas se originan en un mismo sitio, se separan, y tú puedes poner la otra partícula en el confín del universo. Cualquier cambio que tú hagas en una partícula dado, va a suceder en la otra también. Siguen conectadas, aunque esté a millones y millones de años de luz. Eso se llama entanglement, o sea, la conexión. Y eso tampoco lo puede explicar la física cuántica. Ahora, hay unos experimentos recientes que dicen que el cerebro, que es el que tiene que ver con todo lo que nosotros pues conocemos, aprendemos, hacemos, tiene en sus neuronas unos elementos que se llaman unos microtúbulos, que están en la pared de la neurona. Y esos microtúbulos se comportan en su interior como se comporta la materia en el estado cuántico. Entonces muchos científicos están diciendo que esto de la conciencia, que nosotros sabemos que estamos conscientes, pero ninguno de nosotros sabe qué es la conciencia, realmente donde se maneja es ahí. Y no solamente eso, sino que ese estado cuántico del funcionamiento del cerebro es el que puede hacer posible que cosas como la que yo le expliqué del experimento de la rejilla se den. Que nosotros a nivel cuántico, ¿ven?, no a nivel de la electroquímica del cerebro, sino al nivel de funcionamiento cuántico, donde rigen unas leyes distintas, nosotros podemos conectarnos con la naturaleza. Yo no estoy diciendo que esta es la explicación de la fe, pero esto es la ciencia acercándose a lo que es la naturaleza última nuestra, que es una naturaleza espiritual. Lo puedes llamar estado cuántico, lo que sea, pero es el espíritu. O sea, que el espíritu es una realidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la ontología de la fe, cuando hablamos de la ontología de la fe, lo que nos referimos es a esa naturaleza espiritual única, grande, fundamental de lo que es la fe, que es un fenómeno espiritual, que se da en usted, pero la Biblia dice que viene de Dios. O sea, que esa fe que usted tiene, esa fe que le da esa seguridad de la cual hablamos aquí continuamente, la hermana Adelaida siempre hace referencia a eso, que hay cristianos que en el momento de la verdad como que se olvidan de que Dios está ahí para ayudarlos. Pues no están poniendo en acción la fe. Por esa fe también está sembrada en el corazón de la persona y esa, para mí, es una de las características del nuevo nacimiento.
que yo vivo en Cristo y me muevo con Cristo y cuento con Dios. Así que yo creo que con esto ya he terminado el aspecto que tiene que ver con el término bien bonito, la definición ontológica de la fe. La definición ontológica de la fe. Ahora yo le digo, hermanos, ustedes necesitan saber para creer la definición ontológica de la fe. No. Si me entendieron esto que lo dije, bien. Si no lo entendieron, perfecto, porque yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero yo se los traigo como una ilustración de cómo la ciencia nos va enseñando que las cosas que Dios nos ha enseñado son reales, no son imaginativas, no es un proceso intelectivo, racional, son realidades vividas. Por eso ustedes tienen fe, no tienen que conocer la naturaleza ontológica de la fe, pero tienen fe. Y eso es lo que nos mantiene. Entonces, eso es lo que hace también que nosotros venimos aquí a la casa de Dios. Nos reunimos, a veces hay más, a veces hay menos. Habemos muy poco. Pero tenemos la fe de que Dios aquí nos va a dar bendición y tenemos la fe de que estas facilidades, este templo, algún día van a servir, como lo ha sido hasta ahora, el instrumento o un recurso para que las personas conozcan esta fe. Y estamos seguros de que es así. Y le ha dado ese testimonio, la hermana ha dado ese testimonio. Y la historia misma de esta iglesia ha sido así, en la época de la reverenda y también en la época reciente que hayamos vivido. Les voy a dar un ejemplo de eso. Aquí el alcalde del pueblo de Guayama retrató una estructura que hay yo creo que es de metal, de acero, que tiene unos huecos. Miren, yo he vivido toda mi vida en Guayama. Yo nunca sabía para qué era eso. Y él nos dice, ayer era que majaban los caballos. Entonces, a renglón seguido, después que el alcalde pone eso, hay una señora que yo la tengo en mi Facebook, pero yo no la conozco bien, se llama Maritza Rivera. Y dice, porque cuando él retrata eso, retrata la iglesia. Y el comentario que la señora dice, en esa iglesia me crié yo. Mira qué testimonio más hermoso. La reverenda nunca vio eso, nosotros lo estamos viendo. Nosotros estamos sembrando. Mucha de la siembra que nosotros estamos haciendo no la vamos a ver, hermano. Quisiéramos verla, pero no la vamos a ver. Por esa siembra se va a dar. Esa es la fe. Abraham no entró a la tierra prometida, por él salió para la tierra prometida. Noé vio su profecía cumplida. La vio, tuvo esa suerte. Pero Enoc quizás no la vio como la vio él. Y así nosotros, irrespectivo de que podamos ver o no los resultados de esta fe, pues la tenemos y vivimos con ella. Porque la fe, no importa lo que usted vea o no vea en términos de resultados, hay una realidad que siempre va a haber resultados. Siempre los va a haber. Así que, hermano, yo quiero que ahora ustedes me comenten en términos generales, porque la dinámica de hoy pues, es más sencilla. ¿Cuál ha sido su experiencia de fe a la luz de este pasaje? Así que comenzamos como siempre por aquí con la hermana Adelaida, y me hablas en términos generales y ella, para simplificarlo, y ella nos comenta. Bendiciones. Bueno, la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces nosotros podemos ver la mujer de flujo de sangre, me encanta eso, como ella tiene que haber oído de Cristo, quizás por las ventanas o algo, porque como ella tenía un flujo de sangre por 12 años, ella se constituía inmunda. Así que por algún lado ella oyó de Cristo, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Y ella fue hasta donde estaba el Señor Jesús y fue sanada, que eso es maravilloso. También es lo que nos enseñan en la iglesia. Antes yo no tenía esa fe porque yo pensaba que cuando me portaba mal, pues Dios me daba la espalda, porque eso era lo que se predicaba antes. Dios no te da la espalda, se queda callado, se queda mudo. Y todavía se oye mucho eso, que Dios no te contesta, algo hiciste, todo eso todavía se predica, pero no, Él es un papá bueno, como yo siempre digo, Él es mi papá, me cuida, me ama, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, y la fe
todo el mundo tiene fe, porque si yo prendo el carro ahora tengo fe de que me va a prender. Todo el mundo, hasta el impío, ¿cómo se llama? El que no le sirve al Señor. ¿Impío? Eso es el impío. El que no le sirve al Señor tiene fe, que se va a sentar en una silla y la silla lo va a sostener. Pero el cristiano sabe que Dios camina, que Dios camina con nosotros, que donde quiera que nosotros vamos, Él está, porque Él dijo, yo te voy a dejar y yo nunca te voy a desamparar. Y yo siempre digo que Dios tiene 3 palabras, esa es mi opinión personal, tiene 3 palabras favoritas: te amo, nunca y siempre. Dios no está en el medio, que quizás, quién sabe, no. Y la fe es eso, es saber que Él está en todo momento. Cuando pasó lo que el pastor dijo del avión, yo miré a mi esposo y le dije, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien, y todo estaba bien. Y yo no sé qué hizo papá Dios, pero ese avión, cuando teníamos hora y media viajando ya, en 30 minutos estaba en San Juan. Le puso el turbo y nos trajo bien a San Juan. Y eso es maravilloso, servirle al Dios vivo, el único Dios que vive y que salva y que sana. Amén. Y tuviste esa certeza maravillosa de la fe. Hermana Ilia, después hacemos su testimonio, ¿verdad? De la hermana Adelaida, de cómo es la fe viendo sus frutos. ¿Sí? La fe, en sentido ontológico, podemos decir muchas cosas, pero lo importante es el fruto, y esa es la evidencia de que hay fe. Por la fe he visto muchos frutos en mi vida y en la de las personas que me rodean. Por la fe, en este templo, con la reverenda, mi hijo fue sano. Después de yo estar tantos años orando al Señor, ayunando para que mi hijo se le quitara todo lo que tenía. Y ese día, estando aquí en una escuelita de verano, vino, pero la reverenda inmediatamente lo ungió, oró y quedó sano. O sea, por la fe, por esa certeza de que Dios iba a obrar. No sabía yo cuándo, ni dónde, ni en qué lugar, pero vino aquí en el templo. Fíjense que Dios está más cerca de nosotros que lo que la gente que a veces no piensa, fíjense. Sí. Yo lo he visto, ese ha sido mi testimonio también. Yo siempre veo que Dios como que va arreglando las cosas en el camino. Dios va preparando el camino. Mira, por la fe yo he vivido. Por la fe, sin un centavo yo compré mi primera casa. Y el Señor me lo proveyó todo ahí. Por la fe, tuve mis 2 hijos, los crié en el Evangelio y ellos pues han seguido su camino. Fíjese, todo lo por que tú has visto en tu vida. Por la fe. ¿Cuándo tú pensaste que Pedrito iba a ser un profesor universitario? Y el pediatra tampoco lo creía, ni los maestros lo creían, pero tú lo creíste. Ni el psicólogo lo creía. Y yo que le dije al psicólogo que lo atendió para aquel tiempo, él va. Porque yo creo en un Dios vivo y de poder y tengo fe. Eso fue lo que le dije. Y míralo allí. Mira hasta dónde ha llegado. Por la fe, yo he sido sana. Porque sí. yo tenía cáncer en la tiroides. Cuando me dieron la noticia, que el doctor me dijo, hay que operarte, porque yo le dije, está bien. Y yo me eché a reír. El doctor me dijo, pero Dios mío, yo no he visto una persona que cuando yo le digo a ella que tiene cáncer, esta muerte risa. Y le dije, porque yo tengo, además de usted, ¿verdad? Me disculpa, pero yo tengo el médico por excelencia, que es mi Dios, y el Señor me va a sanar. Y me eché a reír, y le digo que cogí esto tan y tan a charla, porque yo estaba tan y tan segura de mi Señor, del Dios que yo he creído, que Él me sanó. Ya van hasta 8 años y claro, todo va bien. Había incertidumbre de parte del médico. Claro, pero en ti no había incertidumbre. Y esa fue la fe. En vez de la operación durar poquito tiempo, duró 3 horas, porque no encontraron cómo sacarme esto de aquí. Sí. Pero nada, el Señor es fabuloso y maravilloso. Pues esa era la fe que tenía Abraham, ¿verdad? Y exactamente, por la fe
Dios le dijo a Abraham, salte de ahí, coge toda tu parentela, toda tu familia y te vas a un sitio que yo te voy a mostrar, una tierra buena. Él puede haber dicho, pero Dios mío, si aquí yo estoy cómodo, ¿cómo yo me voy a ir? No, él agarró toda su parentela. Imagínense. Y se fue. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una tierra bella y hermosa. ¿Ah? Lo cuidó por tantos y tantos años de los años. Y mira aquí. Esa es la fe en que nos movemos nosotros hoy en día. La Padre fe, de la fe, Abraham. ese es el modelo de fe más grande que tenemos. Ante la incertidumbre. Tener fe cuando todo está bien claro y cuando las cosas pueden suceder, pues es fácil. Ahora, cuando estamos que no sabemos qué es lo que está pasando ni lo que va a suceder, si tenemos esa bendición del cielo, eso baja del cielo, se siembra en nuestro corazón y por ahí seguimos. Pues hermano, hemos creo que aprendido algo acerca de la fe y en el nombre del Señor seguimos adelante con esta fe. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al tu total me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia hoy aquí en la tierra, ¿con qué comparar? No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, tu santo espíritu, yo no canto y tiemblo. Y cuando me tocas, tu santo espíritu, yo no canto y tiemblo. Esta alabanza fue escrita por nuestro hermano Benjamín Ramos. Y hay en tu interior que sientes por mí, no sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que en mi duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la